Buenas tardes, Buenas si tardes. si es de tarde, buenos días si es de día, buenas noches si es de noche. Como habíamos dicho la vez anterior sobre lo que estamos hablando en Chile y que nos convoca en este momento y es el motivo por el que estamos acá, el tema de la Constitución. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hablamos. El sentido de la democracia. El sentido de la democracia, habíamos dicho que era que se daba en un contexto de ciudad, ¿cierto? Es ahí en el lugar donde ocurría, que era aplicada en los ciudadanos, que al tener derechos podían ejercer su ciudadanía. La ciudad era el lugar donde vive la democracia, es el lugar donde vive el Estado, pero donde vive esencialmente la democracia. Pero para que exista la democracia tienen que existir ciudadanos. El ciudadano es un ser humano de derechos. ¿Ya? Muchos me pueden decir, pero en una ciudad hay deberes y derechos. Pero lo que pasa es que en las ciudades, en general, se necesitan capacidades. Para poder ejecutar deberes, funciones dentro de la ciudad. Esas capacidades las ejercen los ciudadanos. Si estos ciudadanos no tienen capacidades, no pueden ser ciudadanos. ¿Ya? El ciudadano, entonces, es el que vive en la ciudad y en una democracia es el que es parte de la construcción del Estado. Cuando hablamos de Estado, estamos hablando de que el Estado es una asociación que busca el bien común. Es una asociación, sobre todo un Estado democrático, es una asociación que busca el bien común. Entonces, el Estado democrático es una asociación que busca el bien común. ¿Ya? Entonces, teniendo esos elementos como estructurales para poder armar una constitución, uno tiene que pensar cómo nosotros le podemos dar esta investidura de ciudadano al ser humano. ¿Ya? ¿Cómo le podemos dar investidura de ciudadano al ser humano? Para que pueda ejercer con potestad y con empoderamiento su ciudadanía. ¿Hasta ahí estamos claros? Hay unos elementos muy importantes dentro de la construcción del ciudadano. Primero, que el ciudadano en este contexto, digamos, en lo que es la ciudad, debe sentir que pertenece, un sentido de pertenencia. ¿Ya? Debe tener ese sentido de pertenencia, que es parte de. Otro elemento que debe haber para que pueda ser ciudadano, en potencia, digamos, es que su nivel de incertidumbre tiene que ser bajo. Es que estoy malo para escribir. Incertidumbre. Claro. ¿Por
Porque cuando el nivel de incertidumbre es alto, el hombre se hace más irracional y más instintivo. Entonces, a mayor nivel de incertidumbre, más incertidumbre, más instinto. Menos incertidumbre, más razón. ¿Ya? ¿Cómo vamos hasta ahí? Con la construcción de este asunto. Entonces, también habíamos hablado que dentro de un Estado democrático el principal activo era el ser humano. Y más bien, más que el ser humano, el ciudadano. El ser humano en la actualidad pasa a formar o pasa a estar dentro de una categoría de pueblo. ¿Ya? ¿Qué es para ti el pueblo, Ignacio? El pueblo es una muchedumbre, número ¿Ya? grande, gente, sin una identidad individual, ¿Ya? que forma parte de una masa, digamos, la cual se le gobierna. Bien. En general los pueblos no se autodeterminan. No, En general el pueblo obedece o pide. No tiene una mayor voluntad. Bien. Entonces, esto desde hace mucho tiempo viene calificándose de la época de los contractualistas incluso, que en el siglo XVII se empezó a hablar de pueblo y se reconocía tanto Rousseau como Locke y otro contractualista más que no me acuerdo en este momento cómo se llama, pero que hizo el Leviatán, hablaba de que era necesario tener un contrato social, considerando como base de que el pueblo no estaba capacitado para autogobernarse. Bien. Pero en una democracia real, lo que se busca es la igualdad. la igualdad. Pero entiéndase, ¿qué es la igualdad? La igualdad es que cualquier ser humano puede tener la capacidad de poder ejercer lo que el Estado demande en un momento determinado, de acuerdo a los méritos que cada persona tenga, reconociendo la individualidad de cada uno de nosotros. Como habíamos dicho, que para una democracia el ciudadano es el principal activo. Por lo tanto, el pueblo no está muy de acuerdo o no tiene mucha coherencia con la democracia. No tiene mucha coherencia. ¿Ya? Porque no razona en general el pueblo. En general el pueblo es instintivo porque tiene muchas carencias. Y si ustedes se ponen a pensar, ¿ya? Y empiezan a relacionar de que entre mayores niveles de incertidumbre, más alto es el nivel de ser instintivo de cada ser humano. Entonces, pero cuando hay mucho pueblo, también es bueno para el poder. Claro. Porque el poder se alimenta de la ignorancia del pueblo, se alimenta de la necesidad del pueblo. Entonces, bueno, esto es lo que teníamos que hablar de la respecto a lo que vimos anteriormente y más o menos lo necesario para una nueva constitución en cómo tenemos que enfocarnos. O sea, construir ciudadanos. Hay otro
cosa importante, antes de terminar, que tenemos que tener muy en cuenta. La justicia, la virtud y el bien, que son elementos muy importantes que se relacionan con la democracia. ¿Ya? Y hasta aquí vamos a dejar esta parte y continuamos la próxima etapa.